Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Nuestra Experiencia TEA, el programa que se dedica a denunciar los males de la religión y a promover el conocimiento del ateísmo en forma positiva. Lo que hoy verán es un fragmento de los directos que realizo normalmente los días domingos, los cuales ahora se extienden hasta 3 horas de duración. Y este es una pequeña parte de lo que pueden ver ahí. Espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté. Muchas gracias y hasta luego. Mark, cuéntenos, ¿qué estamos a punto de ver? Bueno, básicamente esto es un video que sale de una serie de prédicas donde se está tratando de demostrar la autenticidad histórica de la Biblia, se puede decir. Y aquí pues el pastor que está empleando una apologética está pues tratando de darle apoyo a sus creencias, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, música maestro. Mira, buenas noticias, ¿ya viste? Sí, las cosas están bien, genial. Esas son buenas noticias. Mira, otras buenas noticias, ¿ya viste? ¿Qué decía? Decía que el porcentaje de personas que creen que Dios existe pasó del 96% en 1964 al 64% en 2006 o alguna cosa así. Nada mal. Nice. Y el 80% sabe que, bueno, cree que la Biblia no es más que una colección de fábulas. ¡Qué bien! Pues, buenas noticias. O sea, la verdad es que el video comienza bastante bien, ¿eh? Sí, felicidades. Sí, muy actual. Sí. Un video cristiano dando buenas noticias. No, y con un montón de buenas noticias de inicio. Las 7 grandes preguntas, buscando a Dios, la verdad y el propósito. Estamos en nuestra serie de mensajes, las 7 grandes preguntas. Y si a través de estas últimas 5 semanas, hoy siendo la 6ª, has tenido tu pregunta de lo que hemos hablado, te animo a que nos mandes tu pregunta al número que aparece ahora en ¿Que puedo adelantar un poquito? Antes de seguir, dice que va en la 6ª pregunta. ¿Vamos a ver la 6ª o vamos a verlas todas acá? No, solamente este video solamente trata de la autenticidad histórica de la Biblia, nada más. Ok, esa es tu área, así que adelante. Tiene una copia de la Biblia o al menos tiene fácil acceso a una. Se encuentran Biblias en cuartos de hoteles, funerarias, en casilleros de equipos deportivos y en la internet para descargar como aplicación móvil en todo celular inteligente. Entonces, él aquí está, por ejemplo, está comenzando con un argumento de popularidad. Eso parte de su argumento. Sí, es lo primero que sale. Que pues porque la Biblia es muy común y porque está en todos lados, entonces por eso es valedera. No, bueno. Igual que Harry Potter. Sí. Pokémon es la religión. Moby Dick y Pero bueno, ya. Sí. La biblioteca pública local tiene al menos una copia de la Biblia. Oh, wow. Wow. ¿Que una cosa que vende libros tenga un libro? ¿Otro libro en la biblioteca? ¿Qué vamos a hacer con el reclamo de la Biblia de ser la fuente de la verdad y la palabra divina de Dios? ¿Podemos creer lo que dicen sus palabras sobre la historia? No, igual que el Corán. ¿La fe? ¿Dios? No. Parte de ella fue compuesta hace más de 3,000 años. Es un rompecabezas mal unido, señor. Sí, parte. Fíjate el idioma que utiliza, ¿no? Parte de ella. No toda. Sí, porque para ellos el Nuevo Testamento, como forma parte de la Biblia, según ellos, lo cual pues quisiera hacer referencia a un comentario que dijo anteriormente Héctor, que lo que dijo que los ateos cometen el gran error. Sí, dice que cometemos el gran error de mezclar el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, siendo que la vieja ley ya fue cumplida y que ahora es prácticamente el nuevo pacto. Sí. Exacto, y lo que yo diría que es que más bien el error que cometen los cristianos es en el presumir de que la Biblia judía es su Antiguo Testamento. Correcto. Cuando no lo es.
De manera que millones de personas alrededor del mundo ven la Biblia como racista, misógina, violenta, de mente cerrada, irrelevante, inconsistente, contradictoria y poco confiable. Ok, puras verdades. Con gran razón. Entonces, ¿cómo podemos saber si la Biblia que hoy leemos es confiable? Pues de muchas maneras. No es confiable o precisa. ¿Cómo podría uno confiar en ella y usarla para la vida diaria? Cuando comparamos la confiabilidad de la Biblia con otros documentos históricos de su tiempo, eso. el mismo... Otros documentos históricos, señor, la Biblia es un montón de fábulas, no es un documento histórico. Eso es como decir que las revistas de Spider-Man son documentos históricos porque se menciona Nueva York. No lo son. Mira, verlo de esta manera, Teo. Sí hay algunos elementos históricos en la Biblia, pero probablemente se puedan contar con los dedos de las manos y los pies. ¿Sí? No, pero teniendo en cuenta que es un compendio de 66 o 68, 69 libros, dependiendo de la denominación. Pues sí, es lógico que algunas partes concuerden con eventos sucedidos en la realidad, pero en general, perdón, es un montón de, prefiero las fábulas de, ¿qué es? ¿Esopo? No, ¿sí? Claro, pero es que mira, la película Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, es histórico porque Abraham Lincoln se utilizaba un sombrero, pero no por eso es una autobiografía. Bueno, sí, tienes razón. buena respuesta. Eso era, Marco. Muy buen punto. Sigamos. Criterio, encontramos que la Biblia no solo es confiable, es más que confiable que otras obras similares en su época. Bullshit. Hay que ver en qué sentido. Para entrar a este tema y luchar con este tema, veamos la evidencia histórica. La evidencia histórica. ¿Podemos confiar en la Biblia considerándolo como un registro histórico confiable? Muchos de los detalles que encontramos en la Biblia, los detalles históricos, han sido verificados a través de otros registros históricos, así como a través de descubrimientos arqueológicos. Güey, los descubrimientos de Spider-Man también. Nueva York también existe. Las Torres Gemelas sí cayeron. Obama sí fue presidente. No por eso Spider-Man de verdad le fue a saludar a Obama cuando fue escogido presidente. No por ello Spider-Man ayudó a rescatar a víctimas de los escombros de las Torres Gemelas junto a los otros superhéroes que no llegaron antes para detener los aviones. Así que no. Sí, definitivamente eso. Por ejemplo, si ven el video de A Pastor of Mine, mi coanfitriona hace ella compara esta forma de argumentar como decir, Papá Noel existió porque hemos descubierto de que existe el Polo Norte, por ejemplo, o porque existen los trineos, ¿verdad? Exacto, muy buenos puntos. Ajá. Sí, simplemente por el hecho de que la Biblia mencione ciertas gentes o ciertas civilizaciones que hayan existido en la antigüedad, no significa que todo el mensaje de la Biblia sea verídico, sino que simplemente en ese punto, quizás sí, pero no. Me encanta en el chat que hay una defensa que trata de decir que la Biblia la prioridad de la Biblia no es contar historia antigua, sino que dar a conocer el mensaje de Dios. Por lo tanto, este cristiano que está en el chat diciendo que estamos haciendo algo mal, está yendo contra lo que está haciendo este pastor, que está tratando de decir, no, la Biblia solo es confiable porque aparece históricamente. Interesante cómo los cristianos entre ellos mismos se contradicen totalmente. Sí, no, y definitivamente, porque si digamos estos elementos históricos de la Biblia no hayan sido de verdad, entonces, ¿qué razón tenemos para confiar en el resto del mensaje? Como eso que jamás ocurrió. Y acá dice, cuando hay datos históricos que la contradicen, ahí ya no es válido esto de que la Biblia es histórica. Exacto, sí. Bueno. Hay cosas dentro de la Biblia que aún no se han comprobado. Tal vez sea más importante tener en cuenta que la Biblia nunca se ha demostrado ser errónea. El libro que tiene 4 esquinas en el planeta, que no son los puntos cardinales porque una esquina es algo cerrado,
y los puntos cardinales son solo direcciones y ni siquiera son 4, son 8, 16, tomando en cuenta cuántas líneas les pongan. Y la Tierra que supuestamente es plana, que supuestamente tuvo un diluvio que jamás ocurrió, que supuestamente tiene un éxodo que jamás ocurrió, para lo que no hay evidencia, que dice que la Tierra tiene 6.000 años si sacan la cuenta, que dice que el hombre fue construido del barro y una mujer de su costilla, que dice que las serpientes hablan. Que el sol gira alrededor de la Tierra. Que el sol gira alrededor de la Tierra, que la Tierra es el centro del universo y que el universo fue creado solamente para ser un adorno para nosotros. Las plantas que se fueron creadas antes del sol y la Tierra fue creada antes del sol también. Y la atmósfera es un firmamento hecho de como un metal, la atmósfera, la cúpula. El hombre fue creado 2 veces, ¿no? También por ahí anda. Hay 2, sí. Hay 2 historias de creación. Que los insectos voladores caminan en 4 patas. Que los murciélagos son aves. Ok. ¿Qué son las cabras las que se pueden aparear frente a rejas y entonces van a salir pardas? Frente a varas, sí. Sí, no, la información genética de la Biblia es espectacular. Hay un error que yo quisiera mostrar que para mí llega como al corazón del problema, que es lo que sucede en los dos, en el Evangelio de Lucas y de Mateo. Entonces, esto ya lo vimos en la teogesis en un principio, pero referente al nacimiento de Jesús, según Lucas, y vemos en capítulo 2, el nacimiento de Jesús sucede durante la gobernatura de Cirenio, de Siria. Así lo dice en el versículo 2, que fue donde, según el autor de Lucas, este fue quien efectuó ese tal censo que sucede durante el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Pero según Mateo, en Mateo Jesús nace durante los tiempos del rey Herodes. Entonces, ¿qué sucede? Que históricamente se han dado cuenta de que ese censo que ocurre durante de Cirenio, porque sí existe un censo, aunque es un censo no como el Nuevo Testamento lo describe, o como Lucas en este caso lo describe, sino que sí existe un Cirenio, pero él no viene sino hasta 10 años después de Herodes. Ajá. O sea que si lo miramos desde ese punto de vista, según Lucas, Jesucristo nació 10 años después que como Mateo lo dice que nació. Ahora, me queda... ¿Tú que le sabes un poquito más a esto, Mark? A ver, ayúdame. Si mal no recuerdo, Herodes era todo un hijo de... Era muy malo, ¿no? Pero agarrar y mandar a matar un montón de bebés hubiera sido un poquito más allá de lo que estaba dentro de su poder como rey, ¿no? O sea, sí bien podía haberlo hecho, pero no creo que la única mención de una acción de ese tipo pudiera ser solo en unos libros religiosos que salieron 50 años después. Sí, porque realmente creo que no hay evidencia de que eso haya sucedido históricamente ni siquiera. Exacto, a eso me refiero, ¿no? O sea, la matanza de los inocentes, realmente, señores, no sucedió. No se hagan ilusiones, no pasó. Y tampoco pasó que alguien pudiera estar embarazada sin haber tenido relaciones sexuales. Eso es imposible. Se escapó de su tumba, tampoco hubo zombies en Judea, a pesar de lo que dice Mateito. O sea, a ver, ¿no? Por algo no están los hechos históricos. Exacto. Pero según el apologeta, nunca ha habido ni un error en la Biblia. No, los zombies en Judea, todos estudiamos ese capítulo. Claro. Salió en los primeros capítulos de The Walking Dead, ¿no? creo que lo mencionan de la corporación Umbrella ahí en Resident Evil 2. Bueno, ¿seguimos? Quizás no hemos encontrado tal detalle que menciona la Biblia, pero desde su existencia nunca se ha comprobado errónea. Podemos ver entonces la evidencia histórica. Ok, este pastor fue a seminario teológico. O es ignorante de que sí se ha demostrado errores en la Biblia, o les está mintiendo. ¿Ustedes qué piensan? Que está mintiendo de forma deliberada. Está mintiendo. Ajá. Comencemos con el descubrimiento arqueológicos que han confirmado la veracidad de la Biblia. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado la veracidad de la Biblia. ¿Cuál es, pendejo? La Biblia moderna nos ha ayudado a darnos cuenta de que la Biblia es históricamente precisa, incluso en los detalles más pequeños. Sí, como el nacimiento de Jesús. ¿Qué precisa es?
Es totalmente falso. De hecho, recuerdo cuando vimos con Alma La noche en el museo, una de las evidencias de la increíble historicidad de la Biblia era, mira, en esta vasija hay un nombre que si lo lees así se puede parecer un poco a cómo se escribía Goliat en esa época. Así que David y Goliat es real. Como, qué preciso. Miles de descubrimientos arqueológicos en el siglo pasado y en el presente. Miles, wow. Que respaldan casi cada ¿Cuáles? de la Biblia. ¿Dónde están sus citas, señor? No tengo tiempo para darte muchas evidencias. Es que no tiene tiempo. Obvio. Unas cuantas. Espero que sus mejores, ¿no? Obviamente. Cierto, no va a traer las peores, sino... ¿Cómo va a traer las que podamos fácilmente decir eso es mentira? No, o sea. Evidencia arqueológica que nos muestra que el contenido de la Biblia es verdad. Por ejemplo, por años se cuestionaba al rey David. Los estudiosos, los eruditos y los arqueólogos decían que el rey David era una persona ficticia. Pero ¿qué pasó? Que en 1993 se encontró la estela de Tel Dan. Y allí la estás viendo. Esa piedra se encontró en 1993 en el norte de Israel. Y en ella está escrita la frase, Rey de Israel, Rey de la casa de David. Uy, mira tú. Mencionando que el rey David existía. ¿Se imaginan tuviesen la misma evidencia para hacer contraste cuento del rey Arturo? El rey Arturo es real. No, y pues el hecho de que haya existido un rey David en la antigüedad, una casa de David, como literalmente dice, pues eso realmente no demuestra sino solamente eso. Hay que ver si lo que él hizo o lo que él enseñó es verdad. Para mí creo que es como más importante. Tú, en tu malvada lógica, Teo, estás tratando de decir que pudo haber habido más de un ser humano llamado David en el pasado y más de un regente de nombre David. Ay, ¿cómo se te ocurre pensar, hombre? Sí, no. El rey David no era una persona ficticia. Ahora, ¿cuántas veces has leído tú quizás el Antiguo Testamento y te encuentras con la genealogía en el libro de Josué especialmente, ¿verdad? De todos los hitas, los cananitas y los hetitas, ¿verdad? Pues mira lo que sucedió, que en 1906 el arqueólogo alemán... Déjame adivinar. Las ciudades existen. Las ciudades sí existieron. Esa es la misma evidencia de Spider-Man. Nueva York existe, Spider-Man existe, obviamente. Claro. A ver si no empiezo a sacar los descubrimientos arqueológicos de Ron Wyatt. Y me pregunto si pasará al revés también, que alguien diga, se imaginan en unos 100 años, mira, un traje de Batman. Por lo tanto, Batman es real, por lo tanto, Ciudad Gótica debe ser real. Busquemos Ciudad Gótica para demostrar que los cómics de Marvel, de DC son reales. Exacto. Es ridículo. Encontró la ciudad de Atusa. No, sigamos. El imperio eso es. El imperio hitita. El imperio hitita. Ajá. En Turquía moderna. Y allí encontraron 10,000 tabletas con inscripciones documentando la historia de los hititas. La Biblia menciona... Sí, pero él no es específico en esas tabletas, no son Biblias, no son bíblicas, eso no es... Los Hittites eran como era su propia civilización, creo que era por el área de Sumeria, o sea, Babilonia de la antigüedad, todo eso. Y de hecho, si te fijas, él está diciendo, hay 10,000 tabletas que hablan de su historia, pero en ninguna parte de la historia mencionan a su Dios, ni a los israelitas, ni la historia que pasaron, ni el éxodo, ni nada de eso. Por lo tanto, el imperio hitita, claro, tenía su propio registro de su imperio y ya. Es como decir, no sé, había un diario que mencionaba Nueva York. ¿Ven? Nueva York fue real y Nueva York estaba Spider-Man. Es la misma lógica. Exactamente, sí. Él no va como, digamos, al detalle a decir, lo que los hititas decían acerca de ellos concuerdan con lo que la Biblia decía acerca de ellos, no, sino que simplemente dice, ellos existieron una vez, entonces eso es evidencia de que la Biblia es toda verdadera. A ver. Unas 60 veces al imperio hitita que existió en el año 1200 antes de Cristo. Si quisiera un pueblo verdadero, el Antiguo Testamento en el libro de Josué
y Deuteronomio en el Pentateuco. No termina allí también. Vámonos al tiempo del post-exilio, en el tiempo de los profetas. En 1854 se encontró el cilindro nabónido. ¿Sí se dice así? Sí, ahí está. Nabónido. Este cilindro se encontró en 1854 y menciona al rey Belsasar de Babilonia en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 29. Así que el tiempo después de la conquista de los reyes. Algo que no menciona, que vale la pena recalcar, de que es que ahí en esos textos la Biblia se equivoca en el afirmar de que Nabonido es hijo de Nabucodonosor, cuando históricamente no hay evidencia de eso. Entonces, ahí más que todo es un problema lo que sale ahí, no hay evidencia a favor de la autenticidad de la Biblia. Claro. Hay algo que comprueba su veracidad. Y así te puedo dar uno tras otro de evidencia arqueológica que nos dice. Es más, ese cilindro lo que es más bien es evidencia a favor de la existencia de los persias. De los persas. De quienes ellos eran, de los nombres, de sus historias, porque ellos tienen sus propias historias. ¿Por qué él coge y se roba algo que no le pertenece a la evidencia bíblica de sí mismo? Casi como si fuese un sujeto deshonesto. Ya. Que el contenido de la palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Pero también podemos considerar las obras literarias antiguas que han confirmado la veracidad de la Biblia. Existen escritos que no son de la Biblia, son extra bíblicos, no bíblicos, que mencionan acerca de la realidad que se encuentra en la Biblia. Aparte de la arqueología, las obras literarias antiguas también pueden confirmar los relatos bíblicos. ¿Ves que va a citar a la epopeya de Gilgamesh? Más efectivas de determinar la confiabilidad histórica de un texto es compararlo con la información disponible de otras fuentes en ese tiempo. Permíteme darte dos entre miles de evidencias. Oh, wow. Por ejemplo, Miles. y lo mencioné la semana pasada en el mensaje, las antigüedades de los judíos, pero por el historiador Josefo. O sea, para él mostrar evidencia de la Biblia, él se está adelantando 2000 años más adelante. O sea, ya estamos en el primer siglo después de. Que, bueno, a ver, no sé si mis fuentes estén incorrectas, pero según yo los manuscritos más antiguos, así verdaderamente viejos de la Biblia, son por ahí del siglo XII antes de nuestra era, ¿no? No, lo más antiguo vendría siendo los rollos del Mar Muerto, que eso es como el segundo siglo antes de. Sino que existen como fragmentitos y cositas por allá, pero así, e inclusive los mismos rollos del Mar Muerto. Bueno, pues aquí yo tengo un slide que les puedo mostrar. Por favor. Ay, no sabía eso. Si tú vas buscas una fuente en el internet que te muestre los rollos del Mar Muerto. Mira, primero que todo llamarle los rollos del Mar Muerto. No está bien. ¿Por qué? Porque seguramente antes en la antigüedad eran rollos, pero lo que se encontró hoy en día son muy pocos. Sí, los fragmentos del Mar Muerto. Sí, más bien debería ser así. Sí. Entonces, ni siquiera el mismo, porque no vas a encontrar tampoco rollos completos de todos los libros de la Biblia hebrea, sino son contados, ¿no? Pero la datación de verdad, o sea, solamente hasta 200 años antes de nuestra era. Sí. Sí, eso es lo más antiguo que hay. 200 años antes de nuestra era, o sea, literalmente 200 años antes de lo que se supone que nació Jesús. Sí. Yeah. Oh, wow. No tenía idea de que fuera tan reciente. Bastante. Y también otra forma de mirar a esto es que antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que fue en el siglo XX,
¿cierto? Eso fue en el siglo XX. Los manuscritos o los textos más antiguos que, por ejemplo, traductores del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, utilizaban como referencia para traducirlo al inglés, español, etcétera, son los textos masoréticos, que estamos hablando del año 1000 después de Cristo. Bueno, o sea, claro. No, y por ahí creo que la gran mayoría de las cosas se fundamentan en la Septuaginta, ¿no? O sea, lo que es la traducción en los primeros siglos, ¿no? Ajá, sí. También si lo miran en el programa de la Septuaginta, es que es una traducción. Sí, claro. Entonces, el utilizar una traducción para traducir a otro idioma no es confiable. Esa es una copia de lo que Josefo escribió. ¿Y qué escribió Josefo? Josefo, el historiador, escribió acerca de la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús y la muerte de Jesús bajo el gobierno de Pilato. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de Josefo? En primer lugar, que era judío, y en segundo lugar, que no creo que haya pensado que Jesús fuera algo más que un ser humano, etcétera, etcétera. Es más, creo que por ahí hay cierta evidencia de los eruditos o cierta idea de que gran parte de lo que se dice escribió Flavio Josefo en las antigüedades no concuerda con su estilo de escritura y probablemente haya sido una fabricación de Eusebio, ¿no? Sí, una influencia romana. Él escribe bajo ¿cómo se llama? El linaje flaviano. Ellos fueron como una familia de emperadores, ¿verdad? Y aún así, simplemente lo único que dice es, hay gente que cree en tal Jesús, aparentemente hasta lo dice en forma despectiva, y eso no es evidencia de su milagro de Jesucito, ni que sea un zombie, ni nada, simplemente es que la gente cree en eso. Es como decir que Elvis está muerto y hoy en día hay gente que dice que ha visto a Elvis en la calle, por lo tanto eso es evidencia de que Elvis está vivo hoy en día. Vamos, gente, por favor. Ya, sí, y estamos hablando de algo del primer siglo después de, o sea, realmente pues, bueno, no realmente, sino pues mucha de la historia que hay que realmente demostrar es la historia de la Biblia hebrea. Cosas como la existencia de Moisés, el éxodo de Egipto, la conquista bajo Josué. Sí, esos son lo que hay que demostrar. Pero sacar ahorita una fuente del primer siglo después de, escrita en griego, donde es la proveniencia de este testimonio histórico, como si se le puede decir, es un poco dudable, porque parece ser de que Josefo escribe bajo la orden de un emperador romano. ¿Okay? Entonces hay que poner en cuestión el propósito detrás de su testimonio también, ¿no? ¿Y sabes cuándo nació Josefo? En el año 37 después de la era común. Te trabaste. Era un bebé cuando Jesús murió. Se trabó. Es decir, contemporáneo de Jesús y los apóstoles. Eso no es contemporáneo, pendejo. Judío, filósofo, escribe acerca del contenido del Nuevo Testamento. Fíjate que él omite el decir de que escribió bajo la autoridad de un romano. No, además que está mintiendo, está claramente diciendo que Josefo es contemporáneo y eso es como, a ver, ¿quién murió antes de que yo naciera? Lady Di, si yo escribiese de Lady Di que murió en el 85, 87, ¿cuándo murió? Supongamos que murió en el 85 porque no tengo idea cuándo fue. Si ella murió en el 85 y yo nací, supongamos, en el 90 y después digo, no, yo nací apenas 5 años después de Lady Di y escribí todo esto de ella porque soy contemporáneo. Falso. Eso es total y absolutamente falso. Sí. Así que no es contemporáneo, señor. Él era un bebé 7 años después de que Jesucito estaba muerto. Ridículo. Comprobando que lo que encontramos en la Biblia es verdad. También encontramos las cartas, y esas también las mencioné la semana pasada, te recordarás. Las cartas de un muchacho que se llaman Plinio el Menor. Él escribió una carta al emperador Trajano sobre las prácticas de adoración del cristianismo primitivo, incluyendo el hecho de que los cristianos adoraban a Jesús como Dios, y que él menciona que los cristianos eran muy éticos, y hace una referencia acerca de la cena del Señor en esos escritos. Es una copia de sus cartas.
Entonces vemos varias evidencias de obras literarias que no son de la Biblia, confirmando lo que la Biblia contiene. Ahora, el hecho de que esos textos mencionen cosas de la Biblia no significa que comprueban nada de la Biblia. Sí, o sea, ahí no, de hecho no es que mencionen cosas de la Biblia, simplemente mencionan que existen personas que tienen estas costumbres. Eso es todo. Eso no significa que las costumbres en las cuales se fundamentan sean reales o que estén más allá del mito. Yeah. Te puedo dar más, pero estaríamos aquí por muchas horas. Ah, bueno. Vale decir que con la abundante evidencia que nos dan, que encontramos, a pesar de que hay bastante evidencia, muchas preguntas válidas surgen sobre la confiabilidad de la Biblia, particularmente teniendo que ver con las versiones modernas que hoy en día tú y yo tenemos en nuestras manos. La gente tiene usualmente tres protestas, tres objeciones comunes en contra de la veracidad y la confiabilidad de la Biblia. Ahora, yo sé que este no es el mensaje que te hace sentir, ¡ay, qué bonito mensaje, pastor! Mire cómo se me enchinó el pelo cuando mostró la gráfica del papyrus. Yo sé que esto no, de verdad, te va a hacer chillar. Pero ¿sabes qué? Debería de. No, por supuesto. Oh, wow. Esta evidencia me dice a ti y a mí que esto es, posiblemente puede ser, Nah. y digna. Esta palabra inherancia quiere decir no contiene errores de la Biblia. Ese es otro reclamo de los cristianos, de que la Biblia es inerrante, de que no falla en su mensaje. Porque no se han leído la Biblia. No han visto las... Bueno, recuerdo los musulmanes que tienen esta lista de los 100 errores más comunes de la Biblia y hay un gráfico con los 600 errores que yo cuando lo vieran 400 habrán crecido y es un gráfico enorme de todos los errores de la Biblia. Y es impresionante lo mucho que se equivoca ese librito. Y eso sin contar lo que me gusta hablar a mí, que es... No, porque eso es cómo se contradice a sí misma. A mí me gusta hablar de cómo la Biblia se contradice con lo que sabemos del mundo real y de los hechos. Uh-huh. Bueno. Quizás tú mismo eres uno de esos cristianos que dices, bueno, yo no sé si la Biblia, quién sabe, es posible que tenga errores porque la Biblia tiene más de 3.500 años de existencia, cubre más de 3.500 años en escritura, quién sabe. Bueno, ¿cuáles son estas tres objeciones? Número uno, la primera objeción es de gente dice, no tenemos los manuscritos originales, entonces, ¿cómo podemos confiar en las traducciones de las traducciones? ¿Sí? ¿Es una buena objeción? Ajá. Uh-huh. Ese es un buen punto, ¿verdad? Buenísimo. A ver, sí, o sea, mira, quienes responden agarran y dicen que es tradición oral. Pero, o sea, so what? Originales o no, la verdad es que a mí esta objeción me es irrelevante. Y también yo he escuchado de rabinos de que cuando a lo que ellos se refieren como tradición oral, no es lo que los cristianos acostumbran de afirmar de que, o la forma en que lo pintan, es como si fuese que la gente antes de escribir las historias en piel o en lo que sea, como que ellos se memorizaban las historias y las contaban, como decir palabra por palabra. Pero eso resulta que esa no es la tradición oral que los judíos hablan. La tradición oral que los judíos se refieren es la traducción de la pronunciación de las palabras de lo que ya estaba escrito. Lo que pasa es que no existe evidencia hoy en día de esos escritos, se puede decir que existían antes del Mar Muerto, por ejemplo. No existe. Pero es una tradición oral de cómo pronunciar las palabras porque el hebreo, comparado con el griego, el hebreo no tiene las vocales. Entonces, en el mismo idioma escrito en el hebreo puede haber cierta ambigüedad de su significado porque no existen las vocales. Entonces, existió una tradición oral de cómo pronunciar las palabras
más no una tradición oral de las historias. ¿Sí me doy a entender? Yo diría que sí. Ok. Obviamente queda la duda de si en lugar de Yahweh deberíamos de decir Yahweh. Exacto, Algo sí. así, ¿no? De eso se trataba, sí. No tenemos las copias originales, el papel que el apóstol Pablo tocó o Marcos usó, ¿verdad? No tenemos la copia que Moisés escribió original cuando escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. No, eso es totalmente cierto. No tenemos las páginas originales. Lo que tenemos hoy en día son copias de las copias originales. Pero, ¿sabes? Antes de que digas que eso es algo negativo, detente a pensar, porque este problema no es exclusivo de la Biblia. Nos enfrentamos al mismo problema casi con toda literatura antigua. Con la gran diferencia de que no toda literatura antigua pretende revelar la verdad del universo y de Dios y todas esas cosas, ¿no? Exacto, sí. Tabletas de arcilla y el papirus y los pergaminos simplemente no fueron creados para durar milenios y milenios de años. Se van a desintegrar. Se equivoca. Se equivoca. Tenemos piedras de los malditos sumerios. Sí, eso es lo que yo les quería compartir a ustedes, que es que ¿cómo es posible que los sumerios, aproximadamente 1000 años antes de los hebreos y pues estas escrituras hebreas, se hayan ideado el escribir en tabletas de arcilla, las cuales se preservaron? O sea, hoy en día las puedes ir a visitar, o sea que realmente la evidencia arqueológica en cuestión de escritura, desde el punto de vista bíblico, es, ¿cómo se diría eso? Es de burlarse, porque se supone que el Dios que inspiró estas palabras debió haber sabido que el papiro no sirve para nada. Pues, si lo dejamos que pase el tiempo, ¿no? La humedad y todas esas cosas afectan y van poco a poco acabando con el material. ¿Por qué no inspiró esos originales en tabletas de arcilla que se hubieran podido preservar? Pero es que solamente se le ocurrió para los mandamientos, Mark. Por supuesto, lo único que valía la pena. Sí, no, era lo único. Y no solo eso. Como escogió a alguien que era un poquito iracundo y caprichoso para que llevara las tabletas, cuando salió y vio que estaban adorando a otro dios, después de haber abierto el mar rojo, después de haber hecho 7 plagas, después de haber manipulado al faraón para poder seguir presumiendo que Dios era Dios, se agarró y vio que estaban adorando a otro dios, que es extraño, y rompió las piedras. O sea, agarró y vamos por la Xerox, güey, porque esta cosa ya... ¿No? Sí, es como si fuese una apologética del por qué no existen ni siquiera los originales de los 10 mandamientos. No, fue porque entonces Moisés las dejó que se cayeran y se rompieran. Por supuesto. Yeah. Y se la tuvieron que hacer de nuevo. Sí, no, yo creo que se fue un viaje ahí, el arbusto ardiente, no se ve el cannabis por allá, o el peyote que se queme, o el arbusto no era. Pero antes me corregiste con eso, ¿cierto, Mark? Sí, el acacia. Acacia era. Eso sí. era. El acacia tiene DMT. DMT. Tryptamine. Ajá. De hecho, eso es una droga natural del cerebro. Pero no se la metan, gente. No hace falta. ¿Y cómo la genero? Hablamos por interno. Entonces, si el papyrus original no se pudo mantener, ¿cómo podemos saber si lo que estamos leyendo es una representación precisa del texto original? No puedes saber. Bueno, exacto. Los estudiosos generalmente establecen la credibilidad de los documentos antiguos basados en 2 cosas. Primero, la naturaleza y el número de copias descubiertas. Es importante ver qué tipo de copia es y cuántas copias hay. Quédate eso en la mente.
¿Qué tipo de copia es? ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿Cuántas copias hay? Si tú encuentras una copia y alguien te dice, mira, aquí tengo una copia antigua de la Biblia y está hecha de plástico, ¿qué vas a decir tú? Que el plástico es un elemento moderno. Por lo tanto, no es una copia de un manuscrito original. Es moderno, ¿verdad? Por eso, la naturaleza del manuscrito importa y cuántas copias hay. Número 2. Claro, porque nadie puede hacer una copia falsa en papel. Entre las copias más antiguas y las obras originales. Ahora, con esas dos cosas, permíteme decirte que una de las cosas más gloriosas para los que se llaman ser cristianos sucedió en el año 1947, cuando un niño beduín, cuidando las ovejas y los chavitos, los chavitos, los chivos de su papá, ¿verdad? Yendo a buscar a un chivo que se le había desbalagado, tirando una piedra, nota que la piedra no cae, y después oye romperse clay. ¿Cómo se dice clay en español? Barro. Se rompe barro. Y allí fue el descubrimiento más grande de la época moderna en cuanto a la palabra de Dios, con los textos del muerto, del Mar Muerto. El Mar Muerto. Ahí están. En 11 cuevas en Qumran, en 11 cuevas se encontraron vasijas donde estaban adentro y bien preservados miles y miles de copias de libros apócrifos, pero también lo más importante fue roto por el niño de la Biblia. Allí se encontró una copia completita, enterita, como un lechón bien sabroso, enterito. De Isaías. Se encontró una copia entera del libro de Isaías. Fíjate que nombra ese como si fuese gran cosa, que lo puede ser, pero o sea, eso demuestra en la falta de manuscritos completos. Realmente no quedaron muchos completos. No, y además, bueno, o sea, qué padre, qué bueno que se encontraron estos escritos, qué bueno que se encontró evidencia arqueológica de la cultura judía de aquel momento. ¿Eso qué? O sea, solo está presentando la historia de la Biblia, no ha presentado hasta el momento. El argumento es la inerrancia de la Biblia, ¿no? La inerrancia de la Biblia, sí. No ha hablado nada de eso. No, y sobre todo, y lo más irónico del caso, que es que si comparas traducciones del Mar Muerto con el texto masorético, ok. Hay diferencias, o sea que se puede decir que todo lo contrario, más bien los rollos del Mar Muerto están demostrando que hubieron cambios. Que hubo cambios, ok. De hecho, yo había leído en alguna parte que extrañamente la Septuaginta concordaba más con la información de los rollos los fragmentos del Mar Muerto que con el texto masorético, ¿no? ¿O no? Creo que sí, creo que en cierta parte sí. Ok. Y en cierta parte no. Ok. Ya. Y desde 1947 a 1956, allí se excavó y se buscaron todas estas copias. Y de allí salieron muchos manuscritos. Ahora, no nada más de allí salieron. A través de los años se han encontrado manuscritos. Gracias a Dios, estos manuscritos nos están ayudando a ti y a mí poder poner junto la totalidad de la palabra de Dios. Así que en la siguiente gráfica te quiero mostrar copias de los manuscritos copiados. ¿Qué vienen los originales? Mira. No, bueno, sí. 56, 52. Evidencia de que Diosito es todopoderoso. Siglo II, siglo II y III. Romanos 5, 17 a 21 y 6, 1 a 4. Juan 31 a 33, no, bueno. Tremendos manuscritos, ¿no? Ajá, no, y súper antiguos, no, bueno. Es impresionante. Mira, vamos a ver qué dice acerca de esos. 104. Cada vez que se encuentra una copia de las copias del tiempo antiguo, y si es de papel papyrus, se le pone la letra P. Y ahí estás viendo tú porciones de las escrituras.
Y hoy en día tenemos más de 5,800 pedacitos, grandes, pequeños, medianos y grandes. Del tamaño de una tarjeta de presentación. O sea que 5,800 fragmentos como los que tenemos en la pantalla igualan a manuscritos de la Biblia. Bueno. Pero nuevamente, ¿en qué momento va a tocar la inerrancia de la Biblia, no? O sea, porque, a ver, hay sitios web enteros dedicados a presentar las contradicciones y los errores bíblicos. ¿Sí? Hay uno que tiene una como gráfica en la que se hacen conexiones en las que la Biblia dice una cosa en un texto particular, en un versículo particular, y hay una liga directa hacia el texto de la Biblia que dice lo contrario. Sí. Y se ve como si fuera de estas gráficas de un polígrafo, pero como si fueran 1000 polígrafos al mismo tiempo, ¿no? O sea, puras rayas así, conectadas a no sé cuántas contradicciones. Es espectacular. Son como 400, 600 por ahí. No, bueno. Fíjate, por ejemplo, este P52. Ese P52 es un fragmento que parece ser de Juan, el cual, mira, la fecha que le pone ahí es siglo II. O sea, eso estamos hablando que eso quiere decir que lo más viejo, lo más antiguo que hay que corrobore el texto de Juan es un fragmento del segundo siglo después de. Sí, o sea, ya estamos hablando del año 100 y algo. Sí. Yeah. A ver, el siglo II, señores, por si no le salen las cuentas, es del año 101 o del año 100 al 199 o al 200, ¿no? Yeah. Ese es el siglo II, ¿sí? Por eso el siglo XX es desde 1901 al 2000. Siempre muy confuso. Sí, bueno. Pues es que no hay siglo cero. Buen punto. Sí. Por eso. ¿No? A ver. Tenemos lo suficiente para poder armar el 99% de todo el Nuevo Testamento. Ay, nomás, el Nuevo Testamento es tan largo. Pero tan largo, tiene como 90 páginas. Si tú coges un abecedario, con ese abecedario puedes formar cualquier historia que se te dé la gana, ¿no? O sea, el hecho de tú tener un montón de fragmentos no consigue que llegues a un manuscrito entero y digas, que este es el orden, ese es el pensamiento, eso era lo que se enseñaba, esto era lo que mostraba, pero no, es la imaginación de los creyentes. Nivel de veracidad. 99% del todo Nuevo Testamento lo podemos juntar de los pedacitos. Ahora, el pedacito que estás viendo ahí en el medio, P52, échatelo a la bolsa. Porque ese pedacito es del siglo II. Es decir, de la época muy cerca de los apóstoles. Oh, wow. Oh, wow. Qué bárbaro. Cerquísimo, solamente 100 años más tarde. Ajá. Es el o más antiguo que tenemos en la existencia. Pero ¿qué pasó? 200 años más tarde, uf. Por cierto, ya revisé, son 183 páginas, de acuerdo con una fuente. 183 páginas. 183 páginas, creo que he escrito más yo en mis posts de Facebook. El doble de lo que habías dicho. Sí, sería como si yo hablase. Déjenme explicarles la Primera Guerra Mundial, porque ocurrió hace 1914, ocurrió hace menos de 100 años, así que es casi contemporáneo a mí. En la Primera Guerra Mundial había dinosaurios que servían de tanques porque... diciendo, hey, soy contemporáneo a la Guerra Mundial. El varón rojo iba en un pteranodón. No, dije dinosaurio, no reptiles voladores, Rafa, que estamos contigo. Sí, no. ¿No te acuerdas que le llamaban, qué? Aeroplano, un terraplanista agarró y dice que le llaman aeroplano porque la Tierra es plana. Y entonces, el cuate que estaba hablando con él le dijo, y entonces el biplano, porque se llama biplano, y sabes que hay un triplano en el cual volaba el balón rojo. Y eso es porque hay dos tierras planas, ¿o qué? Pero bueno, ya, estoy divagando. No, estamos saliendo del tema así como un marco. Perdón. No hay problema.
2012, hace poco, 2012, se encontró otro pedacito, pero lo siguen investigando y no lo han dado de alta todavía los estudiosos. Pero creen que que le han dado el número 140 y tanto, si no me equivoco, 147, algo así, pero no voy a entrar a eso. Okay. A ver, hay 5.800 fragmentos y este es el fragmento 147. Algo no me cuadra, caballero. Ahora, ¿qué nos dice todo esto, pastor? Con todos esos pedacitos y la época. Acuérdate que te dije que lo que importa es la naturaleza de la copia y cuántas copias hay y qué tan retirado es. Ahora, la naturaleza de esa copia es ¿qué? ¿Papel, papiro? O sea, que porque algo fue escrito en papiro, entonces por eso lo hace ser verdad. No, pues quién sabe a qué se refiere con la naturaleza de la copia. Ha de ser papel divino, güey. Sí, porque dijo que si encontráramos algo escrito en plástico, entonces eso fuera evidencia de que es algo moderno. Entonces, como estos fueron escritos en papiro, entonces eso es evidencia que son verídicos. Sí, no, bueno, sus argumentos, la verdad es que, bueno. Ahora, ve esta tabla, porque aquí es donde yo me enojo. De veras me enojo. ¿Sabes por qué? Yo me voy a enojar más. Porque ya estoy diciendo que yo creo en la Biblia. Esto le va a gustar a Rafa. Yo creo en la Biblia. ¿Y sabes por qué creo en la veracidad de la Biblia? Porque mira esta tabla que te acabo de decir allí. Allí está el nombre del autor de la antigüedad y está el nombre de la obra que él escribió, la fecha cuando la escribió y el tiempo que hay entre cuando lo escribió y la copia más antigua que tenemos en existencia. A ver, ¿qué pueden notar ustedes nada así de simple vista nada más mirando esta tabla? Que es estúpido el argumento. Y el número de copias no se refiere a se refiere a copias que se han hecho actualmente o se refiere a los fragmentitos que... Se refiere a las copias originales o sea, a las copias más antiguas que se tienen de ciertos personajes históricos, ¿no? Como Aristóteles, Platón, Julio César y Homero. Como que intenta agarrar y decir, bueno, pero pues a ver, tú no tienes problema en pensar que Aristóteles existió. Y sin embargo agarras y dices que Dios no existe, y sin embargo el Nuevo Testamento tiene 5.856 copias de los más antiguas. ¿Cómo es que dices que Dios no existe? Pues Dios no escribió esas copias, güey. Yeah. Y a ver, además, me importa 50 pepinos si solo hay 49 copias de Aristóteles. Aristóteles no es una persona divina, es un ser humano común y corriente que pensaba. Era un maldito genio, que lo que importa es el contenido y lo que nos enseña. No si existió Aristóteles o no, y no una persona divina ni nada por el estilo. A Pitágoras, por ejemplo, se le atribuía divinidad, se le atribuían poderes mágicos. Decían que tenía un muslo de oro y que podía domar animales simplemente con tocarlos. Y, a ver, ¿alguno de ustedes piensa que Pitágoras tenía poderes mágicos? Evidentemente no. A Pitágoras lo conocemos, ¿por qué? Por la escuela pitagórica, el teorema de Pitágoras, las matemáticas que aprendimos. Nos vale 50 pepinos si alguien en su momento pensaba que Pitágoras tenía poderes mágicos. Y eso mismo deberíamos de hacer con Jesús. Si Jesús nos dio alguna lección decente, que era, llévense bien los unos con los otros, pues hasta ahí, qué padre, se aprendió a llevarse bien con los unos con los otros. De ahí no se deriva, Jesús era divino, era el Hijo de Dios y vino a sacrificarse por el perdón de los pecados porque pues, Diosito no sabe contar. Y no tiene idea de lo que significa justicia, porque nadie puede pagar por los pecados de otra persona. Eso es misma ley. Estúpido. Sí, eso es absurdo y estúpido. O sea, si yo cometo un crimen, mi hijo no puede pagar por eso. Y si me van a castigar a mí, no me pueden castigar matando a mi hijo, porque entonces están castigando a mi hijo. Es estúpido. La Biblia, en ese aspecto, es estúpida. Cuando matan al hijo de David por ser infiel a su mujer, eso es estúpido. Y toda parte lo hacen sufrir al niño. Ajá. Sí. Perdón, ¿qué tipo de mente retorcida actualmente puede pensar que así funcionan las cosas y que eso es justo y es un emblema de divinidad y de bondad, de omnibenevolencia? Te entiendo que hace 3,000 años algunas personas pensarán así, vale, te la compro, ¿sí? Ya pasaron 3,000 años. Ya maduramos, ¿no? O sea, creo. ¿Crees? Sí. ¿Crees? No estoy muy convencido, pero creo.
Lo otro que hace él aquí bien deceptivo es que la comparación aquí la haces con el Nuevo Testamento, si se dan cuenta. Sí, claro. ¿Por qué no menciona el Antiguo Testamento? La Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea tiene un lapso más grande que todos los que están aquí. Si lo más antiguo que existe como evidencia de la Biblia hebrea proviene del segundo siglo antes de Cristo, resulta que el lapso de tiempo, si regresamos hasta Adán, o digamos hasta Moisés, estamos hablando de un lapso de un tiempo de como unos 2000 años, desde la época que supuestamente vivió Moisés, que creo que es como el año 1800 antes de, a los rollos del Mar Muerto. Hay un lapso muy grande ahí. ¿Por qué no lo menciona? Lo otro es que lo que muestra como evidencia para el Nuevo Testamento vuelve y menciona esos 5.800 que, como él mismo mencionó antes, son 5.800 fragmentos. ¿Ok? Ni siquiera estamos hablando de 5.800 manuscritos como copias enteras, digamos, que creo que es en su gran mayoría lo que podemos adquirir de Aristóteles y de Platón y esta gente por demás. Estoy calculando, estaba buscando información. Hay un obispo. Bishop es obispo, sí, ¿verdad? Ajá. El obispo James Ussher, por ahí del siglo XVIII y siglo XVII, calculó la edad de la Tierra de acuerdo con la Biblia. De acuerdo. Sí. O sea, y la calculó de acuerdo con las generaciones que vienen, muy probablemente en el libro más aburrido el hijo de que dio al hijo de este, que dio al hijo de este, y así que todo el mundo se brinca, ¿no? Sí, es una hueva esa. Y la calculó en 6,000 años. La edad de la Tierra la calculó en 6,000 años. ¿Ok? Si la calculó en 6,000 años, supongamos que son 6,000 años hasta el presente. ¿Sí? Eso significaría que la Tierra existe desde el 2000 antes de nuestra era. Desde el 4000 antes de nuestra era. Si ese fuese el caso, entonces el lapso de tiempo no son 1200 años como amablemente lo mencionó Mark. ¿Sí? Serían al menos 3800 años porque antes de eso no había Tierra. Yeah. De acuerdo con las creencias de algunos cristianos. Definitivo, sí. Lo otro que también quisiera mencionar como parte de esta plática es, no sé qué tanto ustedes conocen de eso, pero por ejemplo, en los Estados Unidos existe el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Es un museo que creo que fue fundado por esos, bueno, no va al caso entrar quién lo fundó, pero el caso es que se ha demostrado, se ha descubierto, y esto ha sido publicado, como pueden ver aquí, que muchos de estos fragmentos que están allá en ese Museo de la Biblia, que es un museo cristiano, han sido falsificados. O sea, que ellos tienen ahí textos que ellos muestran como si fuesen evidencias de la autenticidad histórica de la Biblia, pero resulta que han sido manipulados. Sí. Y ha habido mucha controversia acerca de eso, porque están mintiendo a la gente. ¿Ya? Exacto. Sí, o sea, a ver, los fundadores son Jackie Green y Steve Green. Sí. Y fundaron el Museo de la Biblia y pues tienen a bien el andar publicando supuestos pedazos de los fragmentos del Man Muerto falsificados. Qué bonito, ¿no? Imagínate un museo que agarra y por lo menos si pusiera enfrente, esto es una representación, como lo hacen los museos de antropología e historia, que agarran y te dicen, esto es una representación en yeso o en plástico del pteranodonte, porque la original, si la ponemos aquí, se friega. Yep. Entonces, bueno, pero no, agarran y, no, aquí están los fragmentos. Es más, si pudieran agarrar y decir, no, miren, aquí hay pruebas científicas y fiables de que Jesús existió, fue crucificado, y es más, aquí hay video de la resurrección.
Ya. Así que pues no son de mucho confiar estas evidencias. Ya. Bueno. Me recordaste, Mark, a este sitio web que agarró y publicó que supuestamente se habían encontrado restos arqueológicos de carrozas, bueno, de estas carrozas de batalla egipcias en el Mar Rojo. Ajá. Ron Wyatt. No fue Ron Wyatt. ¿No? Esa publicación en particular es, ahorita no recuerdo el nombre del sitio web, era Global algo, pero era un sitio de farsa como de Onion. Y la gente se lo creyó. Y no sabes las veces que me lo han llevado, porque otros sitios menos, o sea, que no son de farsa, tomaron la noticia de ese sitio de farsa y la presentaron como si fuera real. Sí. O sea, allá afuera hay personas que piensan que realmente se encontraron restos de carrozas en el fondo del Mar Rojo. ¿Cómo ves? Sí. Y yo he escuchado de que más bien esos son como unos corales que se forman tienen una forma como redonda. Que no parecen como ruedas, pero realmente no son ruedas de carrozas. Claro. Ya. Y luego el número de copias. Aristóteles escribió Corpus Aristotélico. Ahí está la fecha cuando la escribió. Y mira que la brecha tan amplia entre la original y la copia más reciente que tenemos. Es de 1400 años. Y nada más tenemos 49 copias de eso. ¿Por qué no hay ninguna persona que dice, yo no creo que Aristóteles escribió Corpus Aristotélico? Yo no lo creo. Porque Aristóteles no es una deidad, como ya lo dijimos. Porque hay nada más 49 copias. O la copia más antigua es de 1400 años después de que se escribió. Eso y además vale 50 pepinos si lo escribió Aristóteles o no, lo que importa es el contenido. El contenido, sí. Nadie dice eso. Nadie dice de Plato. Nada más hay 210. Julio César. Uy, nada. El suscrito de las guerras de Galías. Hay 251 copias de eso. Y fíjate cómo él utiliza la falacia de equivocación al referirse a estas obras, como que hubiesen, por ejemplo, en Aristóteles, que hay 49 copias en existencia, y pone 5,000 que no son copias, sino son fragmentos. No son copias, son fragmentos, que son los pedacitos que vimos anteriormente. Es demasiado eso en este tipo. Bueno, típico apologeta. Muda un poco. ¿Por qué nadie cuestiona la veracidad de las obras mencionadas, pero sí del Nuevo Testamento? Porque las obras mencionadas no hablan de divinidades o de cosas sobrenaturales, sope. Ni que te vas a ir al infierno por no creer en un mensaje en específico. Deshacerse de ella. ¿O por qué tú cuestionas y dices, no, yo no creo en la veracidad, se ha perdido conforme el tiempo? ¿Has oído tú la historia del teléfono? ¿Cómo trabaja el teléfono? El teléfono descompuesto, ¿verdad? El principio del teléfono descompuesto. Yo digo algo a alguien, esa persona se lo dice a alguien más y te lo vas pasando sucesivamente. Al final, ya el mensaje original se ha perdido, se ha tergiversado. Pero en cuanto la Biblia es totalmente al revés. Entre más ha pasado tiempo y con más hallazgos nuevos, y la arqueología vamos a seguir encontrando manuscritos, es más, se está mejorando el mensaje, estamos comprobando con aún mayor veracidad la Biblia. Es todo lo contrario, mientras más evidencia arqueológica sale, más hoyos y más problemas hay con la autenticidad de la Biblia. Aquí no se aplica el principio del teléfono descompuesto. ¿Quién dice? ¿Cómo por qué? De la ¿Por qué lo dice? Hay más copias mostrando la evidencia bíblica y eso nos debe de alegrar bastante. Gracias a Dios por los arqueólogos. Okay, ¿algo más? Veamos nada más lo que dice Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. ¿Has tú leído Génesis 1 y Génesis 2 y has llegado a la conclusión, oye, hay dos creaciones? Dios hizo la creación dos veces. Hay una brecha entre Génesis 1 y Génesis 2 cuando tú lees, no tengo tiempo de leerlo, pero cuando lees Génesis 1 y Génesis 2... ¡Sí es cortito! Historias de la creación. No son dos historias de la creación. Lo que tenemos que entender es de que Moisés, cuando escribió la historia de la creación, pinta el cuadro grande
de Génesis 1, de los 6 días de la creación y lo bueno que es la creación de Dios. Pero ojo, mantén esa imagen en tu mente. Génesis 1 es todo el cuadro. Pero a veces tú te quieres enfocar en una sección del todo el cuadro. Eso es Génesis 2. Haz de cuenta que Moisés le hizo zoom, ¿verdad? Esa es una teoría. Sin embargo, creo que se llama la teoría telescópica, algo así, que es que como que si el autor de Génesis 1 entra como a detalles y luego en Génesis 2 como que se echa hacia atrás y da unos detalles como más generales. Por eso el hombre es creado 2 veces. Sí. Ok. Sin embargo, no es la posición más común entre académicos. La posición más común entre académicos hoy en día, para la cual explica la razón por la cual hay 2 narrativos de la creación, es la hipótesis de múltiples fuentes, que es que hubo una tradición, el Génesis 1 es una tradición sacerdotal y la narrativa de creación en Génesis 2 es una tradición yavista, porque lo que se cree hoy en día es que Génesis no fue escrito por Moisés, el Pentateuco, de hecho, sino es una colección de por lo menos 4 diferentes tradiciones. Y en vez de escoger una por la otra, los judíos preservaron las 2, como para no desechar una por la otra, sin saber necesariamente cuál fue verídica. Pero sí hay problemas entre si comparamos las dos narrativos. Historia de Génesis 1, la creación total. Génesis 2, la creación del hombre y la mujer, porque eso es lo que registra Génesis 2, la creación del hombre y la mujer. Entonces, no son contradicciones como mucha gente, estudiosos y gente dice. No, lo que Moisés sí le está haciendo es una técnica que hoy en día hasta Hollywood la usa, ¿verdad? ¿Cuántas veces has visto una película te dan el cuadro completo, el contexto, y luego el lente de la cámara se enfoca allí en el actor principal? Lo mismo hizo Moisés. Moisés, por supuesto. Adán y Eva, cuando él escribió Génesis 1 y 2. Y yo rechazaría esa como una hipótesis. ¿Por qué? Porque si comparamos las dos, resulta que se trata de que en Génesis 2 esté haciéndole como que zoom, como que se está enfocando más en algo, sino que más bien el orden de la creativo es diferente. El orden es diferente. En el primer día, en Génesis 1, Dios crea la luz. En Génesis 2, crea a Adán. Exacto. En Génesis 1 crea el firmamento y en el segundo día, en Génesis 2, crea el jardín, donde todavía no habían plantas. Uh-huh. Y así sucesivamente. O sea, no es que esté enfocándose más, sino que el orden el orden es diferente. Es decir, hay principios para poder interpretar las escrituras. Pastor, esta es otra donde la gente dice que hay inconsistencia. El orden de las tentaciones de Jesús en Mateo y Lucas. Mateo dice pan, convierte las piedras en pan, tírate del templo y arrodíllate. Pero Lucas invierte el orden. ¿Ya ves? Hay inconsistencias. Yeah. ¿No? Y eso es lo que estamos viendo en la teogesis. A judíos. Es esas diferencias que se ven entre los mismos evangelios. Ni siquiera en ellos están de acuerdo en muchos de los detalles. Lucas escribió su evangelio a los gentiles. Audiencias totalmente distintas. Perspectivas distintas. O sea que porque eran gentiles entonces había que cambiar el orden de los eventos para que ellos pudieran entender. ¿Qué ridiculez es esa? O sea que el orden de una historia, de un narrativo, hay que cambiarlo, depende de la audiencia. Wow. Es que como las parábolas hay que confundir a la gente. Exacto. Y es muy normal tener una misma historia, acontecimiento, y verlo de diferentes perspectivas. Imagínate que tú eres un investigador de policía. Ponte tu sombrero de policía y tu placa. Y acaba de suceder algo. Y tú estás investigando la situación. Y tienes 2 testigos. Si los 2 testigos te dijeran a ti la misma historia con palabras exactamente igual, las mismas, ¿qué dirías tú?
¿Se pusieron de acuerdo? No necesariamente, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Rafa? Pues mira, a ver, aquí la cuestión no es que se pongan de acuerdo o que den las mismas palabras. No se pide que se den las mismas palabras, se pide que haya concordancia. Si yo tengo, por ejemplo, un grupo de personas que agarran y dicen haber visto una mesa en el centro de un cuarto y una presta un poco más de detalle y otra presta un poco menos de detalle, no importa, mientras esas concordancias, ¿cómo te diré? Mientras no se mencionen cosas como, ¿sabes qué? No había sillas y otra persona agarra y dice, sí había sillas. Ya ahí hay una contradicción directa, ¿sí? No se trata de, ay, es que dan exactamente el mismo testimonio. No, no se trata de que den el mismo testimonio. Se trata de que den testimonios coherentes, ¿sí? No se pide que tengan palabra por palabra el mismo texto. Pues eso es estúpido. Pero bueno. Exacto, sí. Y como él dice, él se equivoca en al afirmar de que solamente hay una sola explicación, de que es que están conspirando por decir una mentira, porque también puede existir la posibilidad de que dos personas están recapitulando los eventos de tal forma de que concuerdan, hay coherencia y no necesariamente es porque se están conspirando a mentir, sino que simplemente vieron los hechos y fue tan claro que sucede esto, luego esto, y luego esto, y luego esto. Pero no, lo que tenemos en los evangelios más bien es una serie de historias que en muchas formas son incoherentes y tienen grandes problemas. Fabricaron la historia, ¿verdad? Pero si estos testigos tienen versiones, yo vi un perro en la escena del crimen, yo vi un gato, pues es posible que hubo un gato y un perro también, las dos pues, son posibles. En la cena, ¿verdad que sí? Hay que saber leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, así que no hay inconsistencias, no hay contradicciones hasta la fecha. Hay algunas áreas, pasajes donde con toda certeza no podemos saber si son muy pocos esos pasajes, pero 99% de todos los pasajes no hay inconsistencia, ningún error, ningún error en ella. Y veamos la tercera objeción. La tercera, bueno, pastor, ok, hay un montón de copias y copias, hay mucha evidencia, ok, no contiene traducción, no contiene errores ni inconsistencias, pero ¿sabes qué? La gente la interpreta bien mal. Hay un montón de interpretaciones, esa es la tercera objeción. Hay tantas interpretaciones de la Biblia, no podemos saber cuál es la correcta. Porque existen un montón de denominaciones. Todo el mundo interpreta la Biblia como le da la gana, ¿verdad? Ahí estoy de acuerdo. Lamentablemente, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones de la Biblia. Por algo será, ¿no? Eso no quiere decir que todas son verdad. Y sabes, amigo que me escucha, a estas fechas, al año 2022, a través de los años estudiando la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo ha llegado a un consenso de cómo interpretar principios bíblicos de cómo interpretar la Biblia. Ay, por eso hay 40.000 versiones del cristianismo. Wow. ¿Cuál es ese consenso? Sí, habría que verlo, ¿eh? Desde los años, el mismo cuerpo de Cristo nos ha ayudado a llegar a interpretaciones correctas de las Escrituras. El cuerpo de Cristo. El mismo cuerpo de Cristo puede decir, tal interpretación es incorrecta. ¿A qué se refiere él a eso? Realmente desconozco. Y eso que tú estudiaste teología. ¿Cómo no sabes este concilio secreto, súper secreto, que solamente él conoce y por alguna razón probablemente solo su versión de las 40.000 versiones del cristianismo la conoce? Decir que gente no va a caminar erradamente tras esas interpretaciones falsas, lo hay. Por eso existen denominaciones y religiones, como los testigos de Jehová que usan la Biblia, los mormones, la luz del mundo, varios otros ramos, ¿verdad?, que usan la Biblia, pero interpretan de manera equivocada las Escrituras. Todas las otras 40.000 versiones la interpretan mal. Déjame decirte algo en cuanto a eso.
están dispuestos a seguirla. O sea, los que nos damos cuenta de las contradicciones es porque no buscamos la ayuda de Dios, obviamente. Claro, tiene que ser eso. Entonces ustedes Sí, no, definitivamente tiene que ser eso. en cuanto a interpretar. Hay principios que nos ayudan. Y como mencioné, hay principios de hermenéutica, que es la interpretación, y hay principios de exegética. ¿Y qué es eso, pastor? La palabra exegética. Okay. Es una nueva forma de llamarle paja mental. No, ¿verdad? La historia, la arqueología, los manuscritos antiguos, toda la evidencia. Podemos entonces llegar a hacernos la pregunta tú y yo, ¿qué vamos a hacer con la Biblia? ¿Vamos a creer que es la palabra de Dios o no? Pues no. Dice la Biblia acerca de sí misma. En segunda de Timoteo, capítulo 3, ok, argumento circular. dice, toda la escritura. Ok. Claro, la Biblia es Dios porque la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. O sea, Exacto, sí. Claro, toda la escritura es soplada por Dios. Exacto, sí. Tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo que impulsó. Ahí está la palabra importante. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios impulsa. Como esta palabra impulso en el griego quiere decir como el viento que impulsa las velas de un barco para llevarlo. Dios impulsó al hombre a más de 40. Hay 66 libros en la Biblia, más de 40 distintos autores, y cada uno de esos autores recibió el impulso de Dios para escribir la palabra de Dios. Eso podemos saber que es verdad. La palabra de Dios se puede entender, pero requiere, damas y caballeros, amigo que me escucha, requiere de tiempo, esfuerzo, utilización de los medios y las herramientas, la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. De reconocer que es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a la Biblia? Ya está predicando ya. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo le estás dedicando tú a estudiar la palabra del Señor? Llevamos años. ¿Cuánta disposición a obedecer? Pero pues no es de un señor, es de un montón de señores a lo largo de 1000 y cachos años. ¿Cuánto estás tú cediendo al Espíritu Santo para que la palabra de Dios se ancle en ti y te transforme? Porque termino diciéndote que la Biblia es viva y eficaz. Ok. Alguien que pretende hablar por Dios o alguien que pretende estar lleno del Espíritu Santo, pudiera, por ejemplo, adivinar algo que yo escriba aquí. En este momento yo puedo escribir una frasecita que diga, no les voy a decir, pero si hay algún evangelista por ahí, un carismático que pueda leer las mentes por medio del Espíritu Santo, pues que lo revele a ver si es verdad. Pues está buenísimo eso. Sí, a ver, algún iluminado. Exacto, sí, para poder demostrar esto. Nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Entonces, tú tienes que tomar una decisión. La palabra de Dios, muchas personas la ven y dicen, yo no me voy a guiar bajo la palabra de Dios porque no creo que es la palabra de Dios y no es verdad la palabra de Dios. ¿La pisó? ¿La pisó? ¿What? ¿Tiró la Biblia al piso y la tiene pisando? Ajá. Muy bien, mis aplausos por darle drama a su programa. Yo una vez vi a Cash Luna hacer eso y fue tan criticado por haber hecho eso, de tirar la Biblia al piso, y mira, no solamente la tiró al piso, sino que le puso el pie sucio. Bueno. No, ni si contiene errores. Y hay gente sígale pisando. A pesar de que vean y escuchen la evidencia, van a llegar a donde yo no creo en esas cosas. Y si ese eres tú, qué bueno que estás viniendo. No te deseo ofender. Ahí empieza la música ya. No para ti, si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios.
los sonidos en la iglesia que empiezan como que a la gente a ponerle en ese trance, ¿no? Algunos viven así, otros viven la Biblia y la toman paralelo. Y dicen, mira, la Biblia es la palabra de Dios, yo creo en ella, pero de vez en cuando la uso para mi vida, ¿verdad? Pero yo gobierno mi vida y de vez en cuando voy a la Biblia para guiar mi vida. Así hay muchos cristianos que así viven. Pero si tú realmente crees que esta es la palabra de Dios, entonces tú vas a vivir así. Yo someto mi vida a la palabra de Dios. Oh, wow. Imagínate nomás el afán de vivir hincado. Si la Biblia dice que yo debo de usar mi dinero de esta manera, así voy a usar mi dinero de esta manera. Claro, donen todos, donen de una vez. Exacto, sí. Porque hay que vivir con la Biblia aquí encima. Wow. Si alguien quiere darme un cafecito. Yo me someto porque creo que esto es la mismísima palabra de Dios y me someto a ella. O sea, vamos a ignorar todo lo que dice la arqueología mainstream, o sea, que no son creyentes. Vamos a ignorar lo que se dice en cuestión de argumentos filosóficos y problemas que tiene el teísmo y todo eso, sino que vamos a someternos a que la Biblia es verdadera y fue inspirada por un Dios y no le vamos a criticar, no vamos a cuestionarla. Eso es lo que está concluyendo él. Pues sí, me recuerda esta anécdota de la que habla Richard Dawkins en uno de sus videos, en el que está platicando con un amigo de él, creo que es geólogo o algo así. Y el geólogo agarra y le dice, no, espérame. Yo ya aprendí geología, aprendí ciencia, aprendí el método científico, etcétera. Si la Biblia dice que el mundo tiene 6,000 años, el mundo tiene 6,000 años. Y si la Biblia dice que 2 más 2 es igual que 5, 2 más 2 es igual que 5. A ese grado llega el fanatismo. Ya. Yeah. Muy distinto de... el ateo promedio que es, ok, demuéstrame que Dios existe y voy a creer en él. Bueno, yo creo que esto ya llega a su conclusión, a su finalización. Así que pues, espero que les haya gustado. Espero que le hayan sacado provecho. Sí, no, bueno, pero, o sea, yo sigo esperando el momento en el que demuestra la inerrancia bíblica. Creo que todos seguimos esperando el momento en que se demuestre que la Biblia no comete errores. Sí, porque no habló nada de eso, solo habló de que no, es que se encontraron en el Mar Muerto y y tenemos 5,800 fragmentos de los evangelios y... Ok, padrísimo. Yeah. Y se ha preservado con 99% de exactitud el texto original de los autores anónimos. Ok. Padre, de pelos. Y, o sea, si el libro dice que 2 más 2 es igual que 5, pues está jodido. No importa que tengan los originales o no. Uh-huh. Pero bueno. No, y así se encuentre, digamos, un original, digamos, que encuentran por ahí a Marcos, ¿verdad? Uh-huh. Eso no necesariamente comprueba de que lo que Marcos ha dicho sea verdad. Correcto. Sino que, pues, lo más factible sería de que el mensaje revelado en este nuevo manuscrito, digamos, que se encuentre en algo original, concuerde con lo que se ha tenido hasta ahora, pues, ok, so what? El mensaje no ha cambiado mucho, pero no necesariamente porque se haya encontrado un original significa de que lo que ese original diga sea verdad. Hay que demostrar después, más bien, que cada uno de los reclamos que hace ese original sean verídicos. Acabas de crear un nuevo creyente. Ahí, Darío. Muchas gracias por haber visto este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Y les recuerdo, como siempre, que no se olviden de la Santa Trinidad. Si ya están suscritos, por favor, denle a comentar, compartir o dar like. Especialmente los comentarios, ya que en verdad me interesa saber qué es lo que piensan. Y finalmente les recuerdo que pueden comprarme un cafecito en buymeacoffee.com/neaiteo si es que quieren que tenga más energía para las transmisiones de todos los domingos. Que estén muy bien, muchas gracias y nos veremos la próxima semana. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine.
Bible signs.